Bueno, probablemente no alcancemos a ver el capítulo completo, pero es interesante ver que es la Escritura, el mismo Señor, quien le entrega este título tan espantoso a esta mujer que aparece. Y nosotros debemos observar siempre que la mujer, en el contexto bíblico, siempre tiene relación con algo espiritual, con un pueblo también espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llama a Israel la esposa, la mujer de Dios, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento se le llama a la iglesia la esposa de Cristo. Esta mujer es diametralmente opuesta a esas dos. ¿Por qué? Porque dice que es una ramera. ¿Cuál es la característica de la ramera, ¿no es cierto? Es que mantiene relaciones de intimidad con personas que no son su esposo. Y si es una ramera propiamente tal, lo que hace es para obtener dividendos de dicha relación. Recuerden que estamos hablando de imágenes y señales que nos muestran una realidad. Apocalipsis está lleno de señales, pero esas señales están todas explicadas en la Biblia. ¿Ya? Entonces, este Apocalipsis 17 parte diciendo, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían una de las copas de las 7 copas y habló conmigo y dice, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Ahora bien, esta ramera o esta ciudad de Babilonia en el sentido figurativo, está nombrada varias veces también en los capítulos anteriores. Pero ¿qué es lo primero que tenemos? Dice que está sentada sobre muchas aguas. Eso, si estamos tomando el capítulo 17 dentro del contexto simbólico, está hablando de que todo lo que está relacionado con la figura de la mujer y de la bestia está en símbolos, pero esos símbolos no son interpretados de manera aleatoria o de manera personal, sino que la Escritura es la que nos está interpretando. Ya acabo de decir que la mujer se refiere a un sistema básicamente religioso. Pero además esta mujer, ¿no es cierto?, tiene características de tener intimidad con los reyes y gobernantes de la tierra. Dice, la que está sentada sobre las muchas aguas. El mismo capítulo nos explica qué significa eso cuando dice en el versículo 15. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces está hablando de una inmensa masa de la población del mundo, multinacional, de muchas lenguas, es decir, con una influencia a nivel global. El hecho de que se sientan en la Escritura, también el hecho de sentarse implica autoridad y también implica gobierno. Los reyes, ¿no es cierto?, cuando aparecían todos se ponían de pie y él se sentaba, ¿no es cierto? Entonces está hablando de una actitud de gobierno, una actitud de soberanía sobre ellos, ¿ya? Sentado indica dominio, muchas aguas, multitud de personas. Por eso, muchas aguas nosotros no podemos decir, yo creo, como hay algunas interpretaciones, porque aquí es cuando empiezan a haber muchas interpretaciones al respecto del libro de Apocalipsis, algunas más acertadas que otras, pero no, lo más lógico es no salir de la Escritura. Ya nos explica qué significan las muchas aguas, es un símbolo de multitud de personas, ¿no es cierto? Porque algunos hablan de que se refiere, por ejemplo, al mar Mediterráneo, pero no tiene podría ser y coincide en algún sentido desde el punto de vista geográfico con esta ciudad, pero no es lo que la Biblia en este momento nos está indicando, ¿ya? Entonces es un dominio sobre muchas poblaciones, sobre mucha gente, ¿ya? Ahora, el catolicismo romano, hermanos míos y hermanas, es sin duda alguna la representación de este sistema religioso que ya tiene 1500 años, instituido a partir del emperador Constantino en adelante, que absorbió toda la idolatría helénica, romana y del Medio Oriente, especialmente babilónica, y la transformó, ¿no es cierto?, en un sistema politeísta relacionado con personajes bíblicos. Por ejemplo, cuando la gente va al Vaticano y le besa el pie a la supuesta estatua de Pedro, ¿no es cierto?, que mostraron en un documental que la patita ya está gastada de tanto que la gente la soba y la besa, no está besando la estatua de San Pedro, es la estatua de Poseidón, el rey del mar, o de Neptuno en el caso de los griegos. Poseidón romano y Neptuno en el caso de los griegos. ¿Por qué? Porque en definitiva
es justamente ese Dios de la cultura greco-romana que lo toman y le colocaron Pedro. Pero si ustedes se dan cuenta, si ven una foto, por supuesto, está con una túnica característica de los dioses del Olimpo griego, está con una corona y además tiene un tridente. Y los pescadores del mar de Galilea nunca jamás pescaron con un tridente, ni ayer ni hoy, pescaban con redes. Pero independiente de eso, la figura que está ahí es la figura de un dios griego, el dios de las aguas o de los mares, ¿no es cierto? Poseidón o Neptuno, pero que lo asumió el catolicismo romano del tiempo de Constantino y lo asimiló al apóstol Pedro. Y así, ¿no es cierto? Todas las figuras, por ejemplo, que aparecen de María con la guagua, nosotros lo revisamos ya mucho tiempo atrás, que se refiere justamente a la diosa de la fertilidad, que era Semiramis, que era Diana, ¿no es cierto? Y que venía de mucho tiempo atrás, del tiempo de los babilonios. Entonces, Astarte se llamaba en el tiempo de los babilonios. Entonces, este sistema tiene la capacidad o la condición de tener absolutamente relación con todo, relación política y comercial con todos los gobiernos del mundo, prácticamente con todos los gobiernos del mundo, desde el nazismo, ¿no es cierto?, hasta los grandes jerarcas árabes. No nos olvidemos que este personaje ostenta el título de Vicarius Deus, que en latín significa el sucesor o el reemplazante o el que está en lugar de Cristo. O sea, es una cosa absolutamente herética, pero además es jefe de Estado y además es emperador. Al Papa se lo corona. Hay una ceremonia de coronación porque él está siguiendo una sucesión de emperadores. Entonces, cada una de estas situaciones nosotros nos podemos dar cuenta de que Roma adquirió un poderío. Roma, en el caso de la religión del catolicismo romano, no solamente asumió un papel religioso, sino que asumió un papel político y un papel militar. Todos los estados en los cuales el catolicismo romano intervino durante toda su historia, todos los estados tenían concentrados los máximos poderes en la figura de sus prelados. No nos olvidemos que en nuestro país, por ejemplo, recién en la Constitución del año 1925 se separó la religión, ¿no es cierto?, que es malamente dicho la Iglesia, la religión del Estado. Pero esa fue una separación en el papel, porque desde el punto de vista de la influencia del sistema romano sigue siendo gigantesca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿ya? Y no necesariamente desde el punto de vista garante de un concepto de moralidad. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de esto? Además de eso, ¿no es cierto?, tenemos que este sistema maneja todo lo que es la economía de gran parte de Europa. Por ejemplo, nosotros, estaba revisando yo el tema de la deuda que tienen todos los países del mundo. Todos los países del mundo están endeudados, incluso Alemania, que es, diríamos nosotros, el país desarrollado por excelencia. Alemania tiene deuda externa. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿a quiénes le deben estos países? ¿Quién es el que presta la plata? Porque no es un país propiamente tal, sino que un organismo. Y bueno, todos sabemos que es el famoso Fondo Monetario Internacional. Pues bien, el Vaticano tiene un cuarto del poder, es dueña de un cuarto del poder del Fondo Monetario Internacional. O sea, es dueña de un cuarto. El mundo le debe a la banca vaticana, que entre paréntesis tiene la inmobiliaria más grande de Europa. Son dueños de los terrenos y los lugares más exclusivos, que por supuesto se lo hicieron a lo largo de todos sus siglos de despotismo, ¿no es cierto?, en el cual le quitaron lugares a la gente, le quitaron tierra, y ellos aquí mismo en Serena, ¿no es cierto?, la plaza y todos los edificios que están ahí alrededor, que tienen una plusvalía gigantesca, pertenecen al arzobispado. La pregunta es, ¿quién se los cedió a ellos? Nadie. Se apoderaron, se apropiaron. Ahora bien, esto nosotros tenemos que saberlo, porque efectivamente el Banco Vaticano, y cuando se habla del Banco Vaticano, estamos hablando de la banca vaticana, que no solamente maneja y es el prestamista de es un cuarto de los prestamistas del mundo. O sea, se les debe a ellos. Por eso en un momento determinado, no sé si ustedes se acuerdan de las noticias
hace un tiempo atrás cuando estuvo por colapsar la Unión Europea por causa de Grecia, ¿cierto? Grecia estaba endeudada hasta más arriba del cuello y el Vaticano ofreció pagar la deuda de Grecia para estabilizar la Unión Europea. Y los alemanes, que no son nada de tontos, dijeron no, porque lo que está haciendo el Vaticano es apoderarse de Grecia, se va a hacer dueño de Grecia. Grecia le iba a pertenecer a ellos. Y entonces los alemanes, así lo dicen, prefirieron pasarle más plata a los griegos, ¿no es cierto?, para que sigan chupando y bañándose en el Mediterráneo, antes de que el Vaticano se hiciera dueño de Grecia. Porque eso es lo que pasaba, eso es lo que iba a pasar. Yo compro la deuda de Grecia, pero ahora Grecia es mío. ¿Ya? Entonces, es a ese nivel, ¿no es cierto?, de lo que hablamos nosotros de la influencia. Esto no es un pituto para conseguir una cosa por aquí, por allá, no, estamos hablando de realmente un poder gigantesco. El sistema romano ha colocado reyes, ha sacado reyes, ha hecho caer sistemas, entonces, y ya tiene 1500 o más años de existencia. Por supuesto que pueden existir curas buenos, en el sentido de que probablemente el cura del pueblo, el cura de esto, sea gente buena y que ignora todo esto. Pero el sistema es definitivamente, absolutamente, ¿no es cierto?, algo perverso desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. ¿Cómo es posible? La gente no logra identificar, este hombre renunció. ¿Y sabes tú por qué renunció? Porque intentó, en alguna manera, meter la nariz en todo el sistema podrido, ¿no es cierto? Y le hicieron la guerra hasta que lo sacaron. Hasta que lo sacaron. Juan Pablo I, el antecesor del famoso Juan Pablo, él fue el primer papa que intentó, ¿no es cierto?, investigar parte de lo que significaba todo este entramado que tiene el Vaticano, ¿no es cierto?, hasta con tráfico de armas. Y ese papa fue envenenado y lo encontraron el día número 32 después de su proclamación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los papas, para ascender y ser coronados como tal y ejercer como tal, es al día 33, lo cual es un símbolo masónico. El día 33 asume y es coronado, ¿ya? A Juan Pablo II lo encontraron muerto 5:15 de la madrugada del día 33, pero el día parte, según el sistema romano, a las 6 de la mañana. Por lo tanto, no alcanzó y en rigor Juan Pablo I nunca fue papa, porque nunca llegó a coronarse, ¿ya? Entonces, ahora pregunta, ¿quién puede investigar eso? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, todos estos sistemas, por ejemplo, nosotros sabemos y se sabe fehacientemente de lo que significa, en definitiva, las inversiones que el Vaticano tiene a nivel de todo el planeta. A nivel de todo el planeta. No estamos hablando de inversiones de todo tipo, algunas bastante inmorales. Pero el punto es que tú tienes al sistema religioso, al sistema económico, ¿no es cierto?, en concordancia y teniendo relación de intimidad se le llama, ¿no es cierto?, al hecho de que tienen relaciones diplomáticas y relaciones comerciales. El Vaticano no produce nada. Por lo tanto, las relaciones comerciales se sustentan sobre la base, en la gran mayoría, de préstamos que hace la banca vaticana a los distintos países a los cuales pertenece. Y además, el Vaticano tiene intereses propios en todos y cada uno de los países donde se encuentra presente, que es prácticamente en todo el mundo. Tienen propiedades desde China hasta Chile. ¿Ya? Desde China hasta Chile. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo es que llegaron a ser dueños de eso? Por vía, ¿no es cierto?, de la usurpación, del quitar, de todas estas cosas así. Sobre todo, fíjate que en Europa, en el tiempo de la Inquisición, que lo vamos a ver someramente, ellos se apoderaron prácticamente de todos los negocios, riquezas y propiedades de los judíos, que finalmente terminaron expulsándolos. ¿Ya? Finalmente terminaron expulsándolos.
Entonces dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 2 personajes. La mujer, que es este sistema religioso, político y económico, y el sistema político, que son el monstruo que hemos visto, la bestia que hemos visto ya hace bastante tiempo. Las 7 cabezas representan la geografía de los imperios antiguos, ¿se acuerdan? Asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano, ¿no es cierto? Y la Roma resucitada, que está hablando desde el punto de vista del territorio que abarcaban estos imperios. Y los cuernos, que también están ahí, representan a los gobernantes que vendrán en el futuro y que serán parte de la forma de gobierno de este tiempo de la gran tribulación. ¿Ya? Y dice más abajo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de fornicación. Bueno, todo esto, ¿no es cierto? Tenemos el púrpura, que lo ocupan el colegio cardenalicio, y bueno, acá también lo ocupan los papas, pero básicamente los purpurados son el cuerpo cardenalicio, que son el magisterio de la religión, que son supuestamente los únicos capaces de interpretar la escritura, y de ahí sale la doctrina del catolicismo romano, básicamente volcada en el canon, que es una ley tanto religiosa como política, como también gubernamental, porque el Vaticano es un Estado. Y el rojo, que es de exclusivo uso de la escarlata de los papas, ¿ya? Ahora ahí tenemos la famosa mitra, que no es otra cosa que una herencia tomada de la cultura babilónica o de la religión pagana babilónica al dios Dagón, que era normalmente una especie de pez que se ponían en la cabeza los sacerdotes y hacían sus cultos, ¿ya? Bueno, ahí está la corona. Esa es la corona oficial del papado. Lo que usan habitualmente es la mitra, ¿no es cierto? Pero esta es la corona que le pertenece, avaluada en muchos miles de dólares. ¿Ya? Bueno, y las vestiduras características púrpura y escarlata. Es de destacar el hecho que cuando Juan escribe esto, estamos hablando del siglo I, año 90 y tanto, ¿ya? Los religiosos de la época de Juan, todos ellos, tanto fariseos como saduceos o como otros religiosos, ocupaban normalmente, los religiosos paganos ocupaban normalmente el blanco, ¿ya? Y los religiosos judíos utilizaban normalmente el negro, ¿ya? O el color café oscuro, dice, que es una especie de lino teñido, ¿ya? Pero nunca estos colores. Solamente se ocupaba el escarlata, el rojo, que era la toga o la capa de los reyes, en algunos casos, ¿ya? Tampoco hay registro de que los emperadores romanos tuvieran esa toga roja hasta el tiempo de Constantino, ¿ya? Entonces, tenemos las vestiduras y tenemos el cáliz, que tampoco, que es un elemento que nunca se introdujo en el cristianismo, ¿ya? En el cristianismo nunca se introdujo. Cuando habla la palabra en la Biblia, está hablando de copa, y la copa era un artefacto más bien parecido al vaso, en el caso de Jesús, que podía ser o de madera de olivo o de greda. Pero en la figura de cáliz, ¿no es cierto?, es algo que aparece también tardíamente, aun cuando en muchas Biblias se traduce cáliz, pero es copa, ¿ya? Entonces, esta copa, o este cáliz, mejor dicho, está compuesto por 1300 brillantes, ¿ya? Que es el cáliz de las ceremonias oficiales. En fin, hay una serie de otros elementos que pertenecen, por ejemplo, el Vaticano tiene una conformación de los templos paganos, druidas de la época, ¿no es cierto?, posterior a los ritos babilónicos, y es el famoso óctuplo.
¿ya? La plaza de San Pedro es un óctuplo, tiene ocho brazos que representan, y se entra por una calle principal, ¿ya? Eso es un modelo, pero calcado, por ejemplo, que se encuentra en Stonehenge, las ruinas de piedra en muchos otros, principalmente en el templo, en los templos druidas y en las organizaciones satanistas, que es el acto sexual que le llama. ¿Por qué? Porque hay una sola calle que representa la entrada a la matriz de la mujer. El óctuplo representa en la cultura, o sea, la religión druida, representa la matriz de la mujer, y en el medio, ¿qué es lo que hay? Un obelisco que representa, ¿no es cierto?, la parte masculina. Entonces, cuando dice que todos los habitantes tendrán fornican con ella, se está refiriendo justamente a eso, que era justamente la forma en cómo hacían las ceremonias los druidas en este caso, para que todos aquellos que participaban entraran en intimidad con el ídolo o con los ídolos que iban a adorar. Esto, hermano, está ampliamente documentado. La gente en general lo ignora, ¿ya? Eso significa que las personas de buena fe, de buen corazón, ignoran todo esto, y el propósito del catolicismo romano es que lo ignoren siempre, ¿ya? Pocas personas saben que la gran mayoría de los cardenales, y no todos, pertenecen a logias masónicas, ya sea del rito escocés o del rito de York, que es el más antiguo. Entonces, la simbología es pero absolutamente pagana en todo sentido, en todo sentido. Ahora bien, en el versículo 5, en su frente un hombre escrito: Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es un título que se le entrega. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema romano es el paraguas sobre el cual se sustentan todas las otras religiones. Por ejemplo, ya a partir de la década del 70 se está viviendo un movimiento que se llama el ecumenismo, ¿ya? Y el ecumenismo, mucha gente dice que es la unión de las religiones. Esa no es la definición del ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que nace en Roma a partir del Concilio Vaticano II, que es, dado el crecimiento de las otras religiones y una serie de otras cosas, lo que hicieron ellos, porque ¿qué es lo que dice todavía el canon católico? Fuera del catolicismo romano no hay salvación, ¿cierto? No dice fuera de Cristo, sino que fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Lo que hace el ecumenismo es abrir las puertas a las otras religiones para que por medio de Roma alcancen salvación. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Pero no es que todas las religiones somos iguales o son iguales, no tiene que ver con eso. Entonces, por eso que es la madre, y tal como se le llama la madre, ¿ya? Entonces, y para Juan dice que es un misterio, porque en el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, que es alrededor del año 95, la ciudad de Babilonia, la Babilonia histórica, ya no existía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza el nombre como un símbolo de la máxima perversión religiosa, ¿no es cierto?, de la máxima perversión política, de la máxima perversión económica, tal como, por ejemplo, hasta el día de hoy se usa lo que decíamos, ¿cierto? Cualquier ciudad o cualquier lugar donde hay perversión sexual, decimos chuta, Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nuestra mente se encuentra la representación o que Sodoma y Gomorra representan toda la perversión de carácter sexual que podamos imaginar. Así es el tema con Babilonia como imperio, ¿ya? Entonces, ese misterio para Juan no se resuelve, para nosotros sí se resuelve el día de hoy. Ahí tenemos, quiero que veamos primero el versículo 9, antes de ver la abominación. Versículo 9.
Esto es para la mente que tenga sabiduría. La sabiduría de Dios, que entrega la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas de repente se sorprenden y dicen, no, no puede ser. Yo le digo, no solamente puede ser, sino que es. Y la historia lo demuestra así. Así lo demuestra. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Ya? Por supuesto que en el tiempo de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, el Vaticano como tal no existía, pero la ciudad de Roma representaba todo eso. Y nosotros sabemos geográficamente que Roma está fundada sobre 7 montes. Ahora, el Vaticano se estableció al noreste de Roma y el lugar donde fue elegido para levantar la sede del catolicismo romano, que se llama Vaticano, proviene del latín Vaticanus, que significa lugar de adivinación. De ahí viene la palabra vaticinio. ¿Ya? Por lo tanto, y justamente él está haciendo alusión a lo que se hacía ahí, ¿ya? El Vaticano, lugar de adivinación. Ahora, volvamos al versículo 6. ¿Quién puede leer el versículo 6? Esto también es literal. Vi a la mujer ebria, no estaba manchada de sangre, es ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El sistema romano, hay diferencias entre los autores. Los autores católicos reconocen la Inquisición y las distintas matanzas a lo largo de su historia. La Inquisición duró 430 años. Y si le agregamos los 100 años en América, 430 años duró en Europa. Si le agregamos los 70 años, son como 500 años contando la Inquisición en América, porque también se extendieron para acá, especialmente y casi exclusivamente en la península de Yucatán, en México. ¿Ya? En México. Entonces, durante esos 500 años de Inquisición, se calcula que más o menos 14 a 15 millones de cristianos, que posteriormente Roma los llamó protestantes, fueron asesinados por causa de la Inquisición. Y no solamente asesinados, sino que torturados, flagelados, quemados, ¿no es cierto?, fritos en la gran mayoría de los casos. Y no solamente era gente, mató mucha gente de su propio, entre comillas, bando. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet la historia de Giuseppe Savonarola, un sacerdote o ex sacerdote católico, que él se dio cuenta de todo esto y empezó a enseñar en su pueblo el evangelio y empezó a enseñar la verdad, se convirtió verdaderamente a Jesucristo y le ofrecieron arrepentirse, no fue así, lo torturaron y finalmente en la plaza del pueblo lo frieron. Eso está en los registros de la historia. ¿Ya? Entonces, literalmente, en la famosa noche de San Bartolomé en Francia, ¿no es cierto?, asesinaron 15.000 hugonotes, que le llamaban así en forma despectiva, porque eran todos cristianos que pertenecían, ¿no es cierto?, le llamaban hugonotes porque partió el movimiento en Francia con un Hugo da no sé cuánto, me acuerdo, pero y le llamaban hugonote. Entonces encerraron la ciudad en San Bartolomé y quemaron todo. Entonces efectivamente está manchada, está empapada, ebria de la muerte de los santos. Y además, el catolicismo romano ha sido el gran persecutor de judíos a lo largo de toda la historia. Ha asesinado tantos judíos como en el holocausto nazi a lo largo de la historia. Los ha perseguido, les ha expropiado, les ha robado y además, ¿no es cierto?, los ha expulsado. Principalmente la Inquisición judía en España fue feroz. Hay un personaje tristemente célebre, el famoso obispo Manuel de Torquemada, que fue conocido por sus métodos absolutamente despiadados en cuanto a la tortura de los judíos, ¿ya? Su antisemitismo absoluto. Entonces, por más que la gente pueda decir lo que pueda decir, el sistema es absolutamente corrupto y no viene de Dios.
¿Y dónde nosotros sabemos, por ejemplo, en el versículo que viene en el 3, perdón, en el 4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Abominaciones, inmundicia y fornicación. La fornicación sabemos que son las relaciones que ha tenido y que tiene con los gobernantes del mundo. No importa si el sistema es comunista, es capitalista, son musulmanes, son hindúes, lo que sea. Pero dice después, o antes, abominaciones e inmundicia. Abominación. La palabra abominación en la escritura es sinónimo de herejía o sacrilegio, que son palabras que se usan habitualmente también, y la mayor de ellas es la transubstanciación, que es lo que recibe el nombre de la misa. La misa, la palabra misa es de misal, que significa sacrificio en latín. Y el clímax de la misa, para la gente que lo sepa, por favor, es el poder, supuesto por cierto, pero para ellos absoluto, que tiene el cura de bajar a Jesús de su trono y transformar, como dice, las especies en verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces se vuelve a sacrificar a Jesucristo. Eso es la misa, es el poder que tiene el cura para volver a sacrificar a Jesucristo sobre un altar. Es así al punto que en el Concilio de Trento, que todavía está vigente y sigue vigente hasta el día de hoy, entra tú al sitio del Vaticano y busca qué es la misa y te va a salir exactamente lo que yo te estoy diciendo. Y aquel que no cree que la hostia y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, dice que es anatema. O sea, tú verdaderamente tienes que creer que se ha sacrificado a Jesucristo ahí. Al punto que hay un lugar, ¿no es cierto?, que se llama el sagrario, donde meten todas las hostias y tiene que estar siempre una luz encendida porque ahí está Jesús. Eso es lo que enseña el catolicismo romano. La gente católica, ¿no es cierto?, en su ignorancia, en su triste ignorancia, no necesariamente sabe estas cosas. Y de hecho la gran mayoría no. Y por eso es tan triste, porque son personas que pueden tener un buen corazón, pero están adorando al Dios falso, al Dios falso. ¿Ya? Dios dijo, hay una sola forma de acercarse. Otra de las herejías, la Biblia dice y condena la adoración de imagen y todo esto. Y la gente te dice, no, nosotros nos adoramos, veneramos, y empiezas con esos juegos de semántica que finalmente se traducen en exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Y eso es una abominación al punto que se encuentra en los 10 mandamientos, que es el decálogo, es la columna vertebral de la ley de Dios. Jesús dijo que la ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Y cuando está hablando de la ley, que es la relación vertical, se está refiriendo a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, un acto de amor es decirle la verdad a las personas. Un acto de desamor es permitir que las personas continúen en su ignorancia. Esto, hermanos, es la mayor de las herejías. Esto, usted no está adorando a Jesús, o la persona no está adorando a Jesús, no está haciendo un recordatorio de la última cena, está haciendo y repitiendo un sacrificio. Y la Biblia dice que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Y que una sola vez entró no en un santuario humano, sino que en el santuario del cielo, para presentarse una vez para siempre y volver, ¿no es cierto?, por su pueblo. Entonces, por eso es que dice que su cáliz está lleno de las abominaciones. Recuerden que la Biblia habla también de la famosa abominación desoladora. ¿Por qué? Porque es un insulto profundo, gigantesco hacia Dios, ¿no es cierto? La abominación para los judíos fue, por ejemplo, cuando el emperador, el rey griego, ¿cómo se llama? No, ese era romano. El rey griego, ¿qué es esto? El rey griego, no, pues era Babilonia. Ptolomeo, Seleucida. No era Ptolomeo tampoco, pero por ahí. Sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio, ¿no es cierto? Y eso fue la abominación desoladora, o sea, fue un insulto espantoso hacia
el judaísmo hacia la situación que en ese entonces era practicable, ¿no es cierto? Porque el sacrificio judaico termina con el sacrificio de Cristo. De ahí para adelante, si los judíos sacrifican animales, eso va a ser abominación ahora para Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están haciendo exactamente lo mismo que hace el catolicismo romano, de hacer un sacrificio, ¿no es cierto? Y por eso es que dice, ¿verdad, hermanos? Para que este representación, no, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Entonces, el poder que se tiene en eso, ¿ya? Todo eso está en el catecismo romano, todo eso está ahí y todo eso está completamente validado hasta el día de hoy, así como también el auto de la Inquisición romana, Antíoco Epífanes II, Antíoco Epífanes II, gracias. Ese fue el rey Seleucida griego que sacrificó un cerdo en el altar del templo judío. ¿Ya? Bueno, dice también en el capítulo, estamos ahí 7, versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Recuerden ustedes que la bestia también es la figura del anticristo. Tenemos a el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, esa triada que emula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta bestia dice que era, versículo 8, era. Recuerden ustedes que el anticristo surge en el capítulo 6 de Apocalipsis como un jinete en el caballo blanco que supuestamente viene a traer paz. A ese entonces, este anticristo es un ser humano, ¿no es cierto?, que trabaja para Satanás. Ahora, ese ser humano va creciendo en el tiempo, ese anticristo, y llega un momento en que sufre un atentado. ¿Se recuerdan cuando lo vimos eso? Es herido, dice una herida como de muerte, que se supone que muere y que resucita o que se sana milagrosamente. Esa es la parte que dice y no es. Y después dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Esa es la parte cuando ya después de esa supuesta resurrección, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya no pide fidelidad, sino que lo que pide es adoración. Se manda a hacer una estatua y el que no la adora muere y empieza la marca y todas estas cosas. Entonces, esa es la bestia que es, era y no es, y está para subir del abismo. ¿Ya? Por eso que dice después, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, lo que en otras palabras está diciendo, aquellos que se marquen con la marca de la bestia, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿No es cierto? Ese será es cuando, recuerden ustedes, aquí tenemos que integrar todo. Capítulo 12, Satanás expulsado definitivamente del cielo, arrojado a la tierra, posee completamente a este ser que sufrió una herida de muerte y él es el que resucita y pasa a ser ahí ya definitivamente la unión y el dragón propiamente tal en la bestia, dominando a la bestia, que es el anticristo. ¿Ya? Entonces, ese es el será, que todavía tampoco es. Versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, nos habla de una situación geográfica, y el versículo 10 nos habla de una situación política. La bestia representa tanto un aspecto geográfico como un aspecto gubernamental o político. Versículo 10, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Esto, hermanos, nosotros no podemos dilucidarlo y tenemos que leerlo solamente, porque esto es la forma en cómo el gobierno se va a gestar en ese tiempo de caos. Esto es exactamente igual, mira, lo leemos, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto es exactamente igual como cuando de repente, ¿no es cierto?, ya la empieza a quedar la crema y sacan a un ministro y el ministro viene, trata de arreglar la cuestión, dura 2 semanas, lo vuelven a sacar, meten a otro. Todo eso, ese quehacer gubernamental cuando hay caos, es lo que se está produciendo acá. Y no se olviden y no olvidemos el caos que se va a estar viviendo en este tiempo. No va a haber agua, no va a haber luz, va a haber enfermedades, va a estar todo contaminado, terremoto tras terremoto, ¿no es cierto?, cayendo granizo de 40 kilos. Todo eso, por lo tanto,
la alteración a nivel gubernamental va a ser gigantesca. Por eso es que esto no es interpretativo, esto solamente hay que leerlo, va a pasar. Va a pasar. ¿Ya? Sin embargo, seguimos con el 11 y 12. La bestia que era y no es también el octavo. Claro, ¿se acuerdan que él era el cuerno pequeño que surgía, ¿no es cierto? Y que tenía poderes distintos, que hablaba y que era extravagantemente dominador. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ya? Eso no tiene interpretación, solamente va a suceder. Lo que sí, nosotros vemos que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, va a ser tal el caos que recuerden ustedes, ¿se acuerdan cuando les mostré yo las federaciones que se formaron ya? En el mundo hoy día hay 10 federaciones, principalmente agrupadas por motivos comerciales. Por ejemplo, el Mercosur, el UNASUR, la Unión Europea, en el norte, Canadá, Estados Unidos y México, hay una Unión Centroamericana, una Unión de Asia, y así sucesivamente, que hoy día están básicamente asociados por motivos económicos. Bueno, no estoy diciendo que eso sea, pero lo que estoy diciendo es que efectivamente el modelo se empieza a ver desde ahora, ¿ya? Ahora, esas 10 federaciones van a gobernar con el anticristo. El anticristo nunca va a tener, o por lo menos a lo largo de su gobierno, aunque va a ser dictatorial, no va a tener un dominio absoluto de todo, solo hasta este punto. En este punto el caos es tal que los gobernantes de estas federaciones le van a entregar a la bestia, ¿no es cierto?, toda la autoridad. Y es la única vez que aparece el anticristo como un gobernante plenipotencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuál es esa pelea? Armagedón, muy bien. ¿No es cierto? La batalla de Armagedón. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, estos 10 reyes, finalmente el gobierno político, por las razones que sea, lo que van a hacer, se van a volver contra el sistema religioso y contra la ciudad propiamente tal, y la van a destruir. ¿Ya? Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Lo que Él quiso. No se olviden de eso. Lo que Él quiso. ¿Por qué Dios? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Él quiso. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque Dios permite que haya maldad. Porque si Dios quisiera que no hubiera maldad, ¿habría maldad? No. Entonces, si hay maldad, ¿por qué Dios la permite? Hay una razón. Así que cuando le hagan esa pregunta, ay, ¿por qué si Dios existiera hubiera maldad? Porque no, si no existiera maldad, no podría manifestar su gracia. Él quiere que exista maldad. Él, fíjense, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es soberano sobre ese plan. Y la mujer, vuelve a la mujer, que es el sistema religioso político, que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y eso es Roma. En ese instante, el imperio romano va a ser reconstruido geográficamente y va a tener una autoridad que va a llevar adelante el anticristo, más 10, una federación de 10 bloques a nivel mundial, ¿no es cierto?, que van a ejercer un gobierno sobre el planeta. Todo esto va a ser en corto periodo de tiempo. Recuerden que estamos en la segunda mitad de la tribulación, en la segunda mitad de estos 7 años, en la segunda mitad, que máximo van a ser 3 años y medio, que incluso van a ser acortados, y en una segunda mitad donde todos los juicios de Dios se van a dejar caer a manera de copas sobre el planeta. Por lo tanto, el gobierno de la bestia propiamente tal va a ser también sumamente difícil, sumamente ingobernable. O sea, Dios no le va a dejar tener un gobierno placentero,
o cuando dice muchas veces, ¿no es cierto?, que va a hacer lo que quiera, no va a hacer tampoco lo que quiera, nunca jamás, nunca jamás. ¿Ya? El capítulo 18 que vamos a ver la otra semana va a detallar ahora lo que nos relató el capítulo 17, versículo 15 en adelante, que es el abandono que hacen estos reyes del planeta o de estas federaciones de esta bestia, ¿no es cierto? O sea, de esta Babilonia, ¿Ya? Bien. Yo creo que vamos a terminar el libro de Apocalipsis a finales de marzo, y en el mes de abril comenzaríamos un nuevo estudio relacionado con lo que llamamos el panorama bíblico. Es decir, vamos a hacer un estudio panorámico, como si fuéramos en un avión, mirando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Todo esto que hemos estudiado, hermanos, se encuentra, por supuesto, en un futuro que nosotros como iglesia no vamos a vivir porque Dios así lo ha dispuesto, no porque nos lo merezcamos, pero lo que sí debemos hacer es tener un corazón de amor y tener también la valentía, el coraje y los argumentos para poder hablar con aquellas personas que amamos y las que no amamos también, ¿no es cierto? Y contarles esto y dejar que el Espíritu de Dios opere. Nosotros no convertimos a la gente, es Dios, pero es nuestra labor estar siempre preparados para dar defensa de nuestra fe, Bien.